Muy bien, ya estamos junto a Reinaldo Berríos. Ojalá se quede con nosotros para escuchar esta parte que a mí me agrada tanto grabar con él, porque todo lo suave que yo soy en el resto del programa tengo que cambiarlo en este minuto porque Reinaldo me incita a que sea ahí asusador. ¿Cómo está Reinaldo? Muy bien, cariño. Oye, no me eches la culpa a mí, no voy a ser así. Tú sabes que yo soy un ángel de la prensa y, Sí. y no me gusta decirle cosas a nadie, pero cuando estoy contigo para ponerme a la altura digo algo. Ah, Mm, ya. Mira, ya. ya. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bien, bien, bien. Con un poco de frío ya, para serte franco, porque ya se está yendo el verano. Ya, este verano eterno que no terminaba nunca en realidad. Se está terminando el mes de abril. Y ya recién así como que ando buscando las chalecas y las chombas. Claro, claro. ¿Ah? Sí, sí, pero hoy día yo tengo harto frío, harto. Ah, pero es que está por llover, po. Sí, está por llover. Ah, bueno, antes de llover siempre hace más frío. No, hace más calor. Sube la temperatura. Yo siento harto frío en este minuto aquí, pero bueno, ya estamos Ya. juntos. Reinaldo, estamos en varias crisis, ¿cierto? En crisis migratoria y todo lo demás, pero fíjate que lo que se ha llevado harta portada, harta prensa, son los precios. Los precios que, bueno, en nuestro país estamos con una inflación de bordeando el 12% siempre, ¿cierto? Anual. Ahora, según vamos con la proyección, Pero viene bajando, no seamos viene tan bajando. La viene bajando y proyección, probablemente va a ser menor de dos dígitos en la próxima semana cuando den los datos. ya, pero hasta el momento seguimos en un tope de 10, 11. Sí, 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 sí. seguimos en eso, es una proyección de la baja. Y resulta que se habla muchísimo, no sé si te has dado cuenta de la gente que va a comprar a Argentina. Es pero el tema, la gente que va a comprar a Argentina, que va a comprar mercadería y que vuelve con los autos llenos, me imagino que ¿qué puedes comprar que te dure varios meses? Tarros, pastas, arroz, azúcar, lo que son artículos de aseo, jabones, desodorantes, champú, las cremas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que de la canasta básica hay hartas cosas que se pueden comprar y que te duran para bastante Un tiempo. año, Un claro. año, imagínate. Yo creo, mira, o sea, siempre ha sido este tema de Argentina y Chile, de que de repente los chilenos van a Argentina a comprar cosas baratas, o al revés, digamos, que vienen ellos a comprar electrodomésticos, ¿cierto? Línea Claro, electrónica, que también fue un boom hace un par de años, 3 años atrás, ¿te sí. acuerdas? Que venían a comprar La ya Sofri era televisores, full. de todo, se llevan todo, ¿ah? Porque, bueno, la economía argentina, ¿cierto? Una economía muy distinta a la nuestra. Es una economía que tiene aranceles diferenciados, ¿cierto? Que protege la industria nacional, ¿cierto? En Argentina Sí, todavía se fabrican muchas cosas, creo que sí, autos sí, todavía se fabrican, digamos. ¿Por qué se sí, sí, fabrican autos? eso es cierto. Porque hay una protección a la industria, ¿cierto? Nacional en el caso de Argentina, y por lo tanto ellos pueden ser competitivos si tú, claro, llega un auto, no sé, ¿cierto? De Corea o de China y le pone un impuesto de un 40, de un 50%, versus acá en Chile, que no sé ya cuál es el impuesto, debe ser el 3%, un 6%, no sé, o puro IVA. Evidentemente, ¿cierto? Que es competitivo porque lo estás haciendo en tu país y no tienes que pagar todas estas cosas, o le impide en el fondo el ingreso, ¿cierto? A productos provenientes de otros países. Entonces, la economía argentina siempre ha sido muy distinta a la chilena. Y ahora, como te comentaba, ¿cierto? Antes de partir el podcast, ellos tienen una cantidad de subsidios, de beneficios especiales, fijan precios, por ejemplo, Fijan ¿cierto? precios, sí, sí, fijan precios. Cosa que acá en este país, no sé, alguna vez se fijaron los precios por allá por los años 70, más o Sí, se menos. fijaron, Nunca más, nunca más. ¿Ah? Yo lo recuerdo que había un fijar de precios por la panadería de mi mamá, que me acuerdo, niño, que sucedía eso. Sí, sí, debe haber sido en los años 70. Ya pasó el golpe y se acabó, porque llegaron los Chicago Boys con el ladrillo, ¿cierto? Que se le llamó el ladrillo, digamos, ¿cierto? A un documento, un libro. Me acuerdo que uno de los economistas de los Chicago Boys que se instalaron con el gobierno militar, ¿cierto? Sergio de Castro, instauró la economía de Chicago, donde el país
¿cierto? Se abría al mundo exterior y por lo tanto, ¿cierto? Se bajaron todos los aranceles, se murieron todas las empresas, ¿cierto? Las armadoras de vehículos, armadoras incluso también había de televisores, los televisores Boloco, ¿cierto? Famosos del papá de la Cecilia Boloco, ¿cierto? Y una serie de industrias que habían ahí, que en fin, todas las industrias se murieron porque así se abrió todo y empezaron a llegar, ¿cierto? Muchos artículos importados. Y bueno, en nuestro país, ¿cierto? Cuando ha habido crisis y de repente surge alguna idea, oye, pero ¿por qué no bajamos los precios o fijamos, ¿cierto? La canasta básica? Y aquí no, queda la escoba, que se arde Troya, ¿cierto? Salen todos los políticos de derecha a decir que eso no puede ser, que eso va contra natura, digamos. Es extremadamente neoliberalista Chile, ¿eh? Es extremado. Oye, siempre se ha dicho que no nos damos cuenta porque vivimos en el sistema, pero es extremadamente neoliberalista el país. Sí, o sea, se ha dicho incluso que este es el país donde se han hecho todos los experimentos neoliberales, digamos, de las escuelas económicas que están en esa línea, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora a algunos les parece muy interesante esto porque tiene muchas ofertas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en Chile entiendo que es uno de los países de América Latina donde hay mayor cantidad de marcas de autos, por ejemplo. Tienes opciones de comprarte el A, el B, el C, el qué sé yo, el de lujo, el estándar, el medio, el chico, el no sé qué. Cosa que no ocurre en otros países. Y así como eso, no sé, la electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, claro, cuando tú ves que en Argentina, ¿cierto? No sé, el arroz está a 500 pesos y aquí está casi 1.500, o claro, que el aceite está a 1.000 y aquí está a 3.000 y tanto, o sea, claro, vale la pena, yo creo, yo que tú, digamos, lo pensaría bastante, tomaría un auto, ¿cierto? Y partiría, porque además puedes pasear, puedes comer bien, comer barato. Por poca plata. Por poca plata, los hoteles son buenos, los servicios son excelentes. Yo me imagino tú alguna vez has estado en Buenos Aires, pero de repente... No, nunca he ido a Buenos Aires. No has estado, mira, tú de repente te tomas un café en Buenos Aires, un espresso, y te sientas, ¿cierto? Qué sé yo, y los gallos te atienden como si estuvieras ahí consumiendo, no sé, comprando el plato más caro de la carta. Digamos, bien atendido, el mozo preocupado, que te le gustó, no le gustó, te dan una galletita, una factura, ¿cierto? Un croissant. Oye, uno se siente, pero, en otro planeta, y estás gastando 2 lucas, digamos. ¿Ah? Aquí, tú vas a un restaurante y decía al gallo, me da un café y si no le pedí otra cosa, poco menos que te lo tira por ahí. Claro, algo más. Oye, váyase luego. Mira, entonces en Chile no se pueden congelar precios y digamos se podrían hacer algunas cosas respecto al tema. No te digo que se vaya a congelar el precio de un perfume, pero sí que se congelen precios de canasta básica, cosas básicas que todos necesitamos, que son de primera necesidad y que mucha gente le cuesta demasiado poderlas adquirir por el precio que tiene. Y más encima, aparte de eso, muchas empresas se coluden. Sí, bueno, es que estamos en otro mundo, nuestro mundo es distinto. Yo creo que en ese sentido se impuso esta visión, digamos, ¿cierto? Libre mercadista, y de alguna manera también se apoderó de las personas, porque a la gente también le gusta tener variedad de ofertas, ¿cierto? Para cualquier cantidad de cosas, de perfume, de marcas de televisores, marcas de ropa, marcas de esto, de lo otro, que el té, te puedes comprar un té de 500 pesos o un té de 5 lucas, ¿cierto? Hay de todo tipo, y a la gente le gusta eso. Entonces de repente, no sé si a todos, pero hay mucha gente que le gusta, ¿cierto? Y de hecho cuando vienen personas, ¿cierto? Que de Europa, y dicen, oye, no puedo creer la variedad de productos que hay en los supermercados chilenos. Sí. Sí. No sé si te ha pasado, pero personas cercanas, sí, digamos, ¿cierto? Que de repente nos comentan, oye, pero aquí hay de todo, hay no sé cuántas marcas de esto, marcas de lo otro. Bueno, el tema, ¿cierto? Ahora es que hay una fiebre de los chilenos por ir a Argentina porque se ahorran mucha plata y te puedes traer, ¿cierto? La despensa completa para el año. Y bueno, si es una posibilidad y hay personas que lo pueden hacer, yo creo que está bien, digamos. Además, los argentinos no se pueden quejar, ellos están vendiendo, ellos cuando han tenido la oportunidad de venir acá a comprar también lo han hecho, así que ahora nos devuelven la mano, digamos. Yo no te aseguro, pero creo que a final de mayo voy a hacerlo con unos amigos, que vamos a ir en 3 autos.
y vamos a tener que dividirnos el auto, digamos, en parte para podernos traer cosas. En Pero parte igual. yo digo, ¿cómo, qué podría ser? Claro, y ahí me dijeron, tráete, por ejemplo, para el año jabones, desodorante, champú, Sí, qué sé yo, la crema, el talco, ese tipo de cosas. Así sí, que claro. ahí voy a ver, voy a No, intentar. y se ahorra harto, pues imagínate de repente tú, no sé, por ejemplo, un desodorante así estándar aquí, es cierto, un desodorante en aerosol, sale casi 4.000 pesos, 3.000 y tanto, 4.000 pesos, o sea, una porquería que tiene un gas adentro, no sé, con un poco de Sí, perfume, ¿cómo puede costar tan caro? ¿Ah? sí, sí, es verdad. Entonces, muchas cosas, bueno, ni que hablar, las cremas y todas esas cosas, cierto que ya a los viejitos tenemos que ponernos para que no se nos manche la cara, son carísimas. Claro, Así que sí. si vas queriendo te voy a encargar yo un set de perfume y cremas y lociones varias, ¿ya? Lo que sí me han dicho que no es barato es la ropa. Ah, ya, ya. Pero aquí la ropa es baratísima. Además, Ya. si quieres vas a comprar ropa usada, ¿cierto? Es más barata todavía. Sí, sí. Pero igual me llama la atención y lo veo que se ha hecho un boom. Pero bueno, y otro de los temas que tenemos justamente con vecinos del barrio y con vecinos ahí inmediatos, la crisis migratoria que está dándose en la frontera Chile-Perú. O sea, esto afecta a las regiones de Arica por el lado chileno y de Tacna por el lado peruano. Sin embargo, me da la sensación, Reinaldo, que no hay que no hay una solución clara, un norte. Perú militarizó su frontera. Perú militarizó su frontera. Nosotros como que estamos recién decidiendo, acabo de leer hace unos minutos que van a mandar también más militares a la frontera chilena. Sin embargo, no es la solución del problema. ¿Qué vas a hacer? Ponte tú que el número sea 300, 400 personas, ¿cierto? Que está dividido entre un 80% de venezolanos y un 20% de colombianos, pero también estuve leyendo por ahí que hay haitianos. Que no sé cómo van a llegar los haitianos hasta la isla, no se me ocurre. Pero, pero, ¿qué haces con ese grupo de personas? Porque militares por Chile, militares por Perú, ya, y ellos en el medio que quedan, porque tampoco no hay que perder de vista que son personas, con los Sí, errores que quieras, sin los documentos que tú quieras, pero son seres humanos. No los vas a ir a matar, a eliminar. Tienes que sí. hacer algo para solucionar el tema. Y ellos evidentemente no pueden solo, no hay plata y no hay documentos. Sí, yo creo que es una crisis realmente, cierto, gravísima la que estamos viviendo ya desde hace varios años, cierto, este éxodo de personas de Venezuela. Yo creo que nunca nadie se imaginó que iba a ocurrir acá, digamos, porque estamos comparándolo, ¿cierto?, con otras migraciones súper importantes en Europa, ¿cierto?, que se han dado también en el Medio Oriente, en Siria, en fin, migraciones de millones y millones de personas. Estuve viendo una cifra, ¿cierto?, en la mañana, así, viendo respecto a este tema, y dicen que son 7 millones de venezolanos los que han Sí, salido del país. 7 son millones, o sea, 7 millones, es sí. mucha gente. ¿No? Mucha. No sé cuánto será la población de Venezuela, entiendo que eran como 30, Pero ya pero se debe notar. claro, o sea, es un tercio más o menos, un 25, un 30% de la población que salió del país, te das cuenta, desesperadamente, buscando mejores horizontes. Y bueno, y el problema que tenemos nosotros, ¿cierto? También lo tiene, por ejemplo, Perú. O sea, uno no visualiza un poco, pero también en Perú hay más de 1,5 millones de venezolanos. Hay Y por más de un supuesto millón y que, medio. Sí, claro, pues entonces, En Perú pasaste de comer ceviche a comer arepas y de un minuto a otro, así claro, que no claro. era así la cosa antes. Y Perú, ¿cierto? Que es un país más pobre que Chile, ¿cierto? Que tiene un nivel de pobreza alto, hay un porcentaje alto de la población en pobreza. Entonces, imagínate que llegue además 1,5 millones de migrantes y que se instalen en el país. Entonces, claro, para los peruanos también es un problema, ¿cierto? Que estos migrantes que se están queriendo volver a Venezuela llegan a la frontera y quieren pasar y bueno, Chile no los deja pasar si no tienen documentos, allá tampoco los dejan entrar si no tienen documentos, y ahí están en un limbo, digamos, ¿cierto? Que está entre los 12, ¿cierto? Los dos pasos, que Chacayuta y Santa Rosa, que debe ser un trayecto de 1 kilómetro, un par de Sí, como kilómetros. 1 kilómetro debe ser entre los dos. Claro, la gente queda ahí y dice, voy para allá, voy para acá, no, para allá no te dejan entrar y para acá tampoco. Entonces, es realmente un problema gravísimo. La ONU Y acaba de pedir que se abra un diálogo entre las cancillerías chilena y peruana
para resolver el tema, porque fíjate que así como tú lo dices, no es irreal, no es que, pucha, qué problema. No, es un problema que están ahí todos, diario. En este momento que usted está viendo el programa, las personas están paradas en el desierto sin saber qué hacer. Cómo comen, cómo duermen, cómo van al baño, cómo alimentan un bebé, cómo toman un remedio. Imagínenlo. Sí, además es cierto que es un lugar tan inhóspito, ¿cierto? Tan complicado, o sea, todos los que vivimos acá en el desierto sabemos, o sea, tú no te puedes quedar solo o caminar solo por el desierto, digamos, sin ningún auxilio, o sea, no duras nada, digamos, ¿cierto? Si no tienes agua, si no tienes sombra, si no tienes comida, lo más probable, ¿cierto?, es que vayas a sucumbir en una travesía como esa. Entonces es realmente grave. Y también es grave, Karim, ¿cierto?, que por otro lado los países, Chile y Perú, en este minuto, ¿cierto?, tienen unas relaciones bilaterales bastante complicadas, porque de alguna manera, ¿cierto?, la llegada de Dina Boluarte al poder en Perú también descolocó a este gobierno, digamos, porque este gobierno a lo mejor pudo haber tenido, ¿cierto?, alguna relación, de hecho con Pedrito Castillo. Pedro Castillo estuvo cierto poquito antes de que lo defenestraran, estuvo de visita en Santiago, en Chile, claro, en Chile, y bueno, era un gobierno que, más allá de la simpatía que uno pueda tener o no, digamos, por Pedro Castillo, que estaba legítimamente constituido. Recordemos que ganó por un par de votos, digamos, le ganó a Fujimori, ¿cierto?, a Keiko Fujimori. Entonces es complicado, porque ¿qué es lo que uno ve, Karim, al final del día? Yo veo declaraciones de distintos personeros políticos tratando de sacar y de llegar aguas al molino, digamos. O sea, aquí, ¿cierto?, la derecha cada vez que puede le da sus palos al gobierno, que por culpa de ustedes, que no han hecho las tareas, que esto, que el otro, que no sé qué más. Me tocó entrevistar esta semana a Evelyn Matei acá en Iquique. ¿Qué te dijo Evelyn Matei? Le pregunté por este tema y me dice, mire, lo que hay que hacer con estas personas es tomarlas, meterlas en un avión y llevarlas, digamos, a Venezuela. Así de así. Así va, bastante ya con toda la asertividad que tiene Evelyn Matei cuando quiere. Entonces, y la cosa no es tan sencilla, porque Chile dice, yo no puedo poner en un avión o no puedo, ¿cierto?, permitir que una persona salga del país si no sé quién es, si no tengo idea. A lo mejor es uno de las personas que mató a un carabinero, o es un delincuente, o un tipo que anda arrancando a la justicia. Entonces yo no puedo dejar pasar a cualquiera, digamos, si no tiene sus documentos. Y esta gente dice, no tengo documentos, me llamo Juan Pérez. ¿Y cómo compruebo yo que es Juan Pérez? No tengo cómo, ¿te das cuenta? Entonces no es tan sencillo, no es llegar a... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer entonces en el medio? Porque los que sí puede comprobarse que tienen documentos, aunque en este caso no se puede comprobar ninguno del grupo, pero si ya el gobierno chileno mandó a pedirle algo a Venezuela, fíjese, identifíqueme a esta, tal grupo, ya, identificamos que no tiene ningún delito, se puede ir, ¿ya? Sí. Pero ¿y el resto que no puedes identificar, qué haces? Pues no lo puedes dejar seguir en nuestra sociedad, no lo recibe la sociedad peruana, no lo recibe nadie. Sí. Es que normalmente lo que ocurre en esos casos, Karim, son estos campamentos de refugiados, ¿cierto?, que se generan en las fronteras. No es el primer caso, digamos, en Europa ocurre mucho, ¿cierto?, a instancias de organismos internacionales o de organizaciones internacionales como ACNUR, ¿cierto?, organizaciones de refugiados, que tienen los dineros, ¿cierto?, pueden disponer de recursos para generar estos campamentos y tener a las personas ahí mientras, ¿cierto?, se certifica quiénes son, mientras, ¿cierto?, pueden de alguna manera, ¿cierto?, generar sus papeles y sus documentos para poder salir, ¿cierto?, y volver a su país, que en el fondo eso es lo que quieren hacer. Entonces, ahora lo que pasa, ¿cierto?, es que estas crisis migratorias son tan potentes. En Europa, por ejemplo, hay gente que lleva años viviendo en un campamento a la entrada de un país. Llegó, ¿cierto?, en una barcaza, no sé, a Italia, a España, y se quedan son los ahí, lugares, digamos, más cercanos a África. Claro, se quedan en la entrada, en un campamento, y no están una semana o dos, de repente llevan 2, 3 años, 5 años viviendo ahí, porque el país no les permite pasar y tampoco se pueden devolver. Entonces, es una situación compleja, es una situación complicada, que no solamente se da en nuestro país y que, cierto, desgraciadamente no se resuelve de una manera simple. O sea, son temas complejos, temas donde además los países debieran ponerse de acuerdo en temas de cuotas, cierto, en temas de hacer corredores humanitarios,
pero los países no se ponen de acuerdo porque o tienen malas relaciones o no tienen relaciones derechamente, como ocurre con Bolivia en el caso nuestro. Entonces es una situación difícil, no es para sacar dividendos políticos fáciles, digamos, con declaraciones rimbombantes que estamos acostumbrados a escuchar. Así es. Oye, y por lo demás, sí hay un aprovechamiento político, no solamente, fíjate, de los políticos que ya están y que es la derecha y todo lo demás, sino que también se ha desviado un poco esto, mezclarlo con la seguridad del país, con la inseguridad del país, aunque te voy a decir que hay hartos venezolanos mezclados en delincuencia, en asesinatos. De hecho, anoche atraparon al cuarto sospechoso principal de la muerte del carabinero Palma y todo, y es venezolano y todo. Sí, pasa eso, pero se hace una mezcla. Hay un aprovechamiento político de la gente que ahora está de candidato también al Consejo Constitucional y te dicen, yo voy a preocuparme por la seguridad. Ya, caballero, pero usted va a ir a escribir una coma. Y sobre todo los de Iquique, que los últimos que fueron, era un desastre la participación. Y los que están ahora, digamos, en competencia, aprovechan mucho ese tema y tienden a confundir al electorado, tienden a confundir a la opinión pública, a intentar decirles que ellos van a resolver algo que no tiene nada que ver con la Constitución. Tiene que ver con políticas públicas, con servicios. Entonces ellos tienden a decir eso. Y la gente que está todo el día escuchando en los medios de comunicación el tema de la inseguridad, cree que de verdad la Constitución es el tema que hay que cambiar para tener mejor seguridad. Entonces eso también me parece un aprovechamiento político, pero descarado, carepalo, pero que se permite porque también la gente no está enterada completamente de lo que se trata. Sí, mira, yo sigo insistiendo en que existe un Consejo Nacional de Televisión, ¿cierto? Pero que no actúa de oficio, sino que actúa cuando hay denuncias, digamos. Y desgraciadamente, ¿cierto? Mientras no haya una denuncia de algo que está siendo incorrecto, el Consejo no actúa. Entonces, cualquier grupo político, cualquiera, digamos, ¿cierto? Puede decir lo que quiera en la franja. Claro. Y nadie lo denuncia, bueno, siguen diciéndolo. Entonces, efectivamente, ¿cierto? La campaña ha sido una campaña bastante mezquina, mañosa, diría yo, incluso de mala leche en algunos casos, tal como ocurrió con el tema de la Constitución, recordemos, ¿cierto? Cuando se iba a aprobar la Constitución anterior, o sea, que te iban a quitar la casa, que te iban a quitar esto y lo demás allá, que el país iba a cambiar poco menos que, ¿cierto?, la bandera, el escudo. Sí. O sea, cantidades de cabezas de pescado que se hablaron. Sí. Decían, ¿cierto?, en horario prime, por todos los canales, y nadie decía nada. Entonces, ahora, desgraciadamente, ¿cierto?, hay algunos partidos políticos, yo te diría fundamentalmente el Partido Republicano, yo he visto sus candidatos, donde están absolutamente fuera de foco, tal como tú señalas. O sea, no están hablando del sistema político, por ejemplo, que a propósito de la conversación con Evelyn Matei me pareció interesante lo que planteó. Decía que no pueden haber 21 partidos políticos en este país, o sea que al final, ¿cierto?, son puros grupitos, grupúsculos que lo único que quieren es una cuota de poder, ¿cierto?, para poder después hacer, ¿cierto?, alianzas y generar dividendos propios, o sea, sin ningún sentido de país, sin sentido futuro. Por ejemplo, ese es un tema que yo no lo he visto, digamos, discutiendo, ¿cierto?, el sistema político del país, cómo se generan, ¿cierto?, nuestras autoridades, cuántos partidos políticos debieran ser o qué características deberían tener. Está el tema, ¿cierto?, de los derechos, del derecho a la salud, qué sé yo, ¿cierto?, de las pensiones. Esos temas se tomó la agenda el tema de seguridad, como si lo único que fueran a conversar, digamos, ¿cierto?, estos consejeros constituyentes que van a ser electos en 10 días más, en 8 días más, fuera eso, y no es así. Entonces, la gente, si no se informa bien, nuevamente va a cometer el error de votar por gente que le está diciendo algo que no va a ser así. Ellos no se van a dedicar a eso porque no es el tema. El tema son los principios constitucionales, ¿cierto?, los derechos, los deberes, si el Estado es más o menos grande, si es subsidiario o no es subsidiario, si existe, ¿cierto?, empresa privada y hasta dónde la empresa privada tiene ciertos cotos y cierta supervisión, superintendencia, en fin, que las regulen, que las controlen, porque si no,
Lo que pasa, ¿cierto? Y volviendo un poco a lo que decíamos al principio, en este país, ¿cierto? Cualquiera se colude, cualquiera, Sí, ¿cierto? Vende una pomada y va a seguir existiendo lo mismo. Y cuando tú tienes un problema grave de salud, vas a tener que recurrir a los bingos y a los completales y no sé qué, porque el Estado no se hace cargo y porque tú no exactamente. tienes el cuero, digamos, ¿cierto? Para un buen plan privado. Entonces, al final, Karim, esas cosas que son realmente yo creo, relevantes, no están en la agenda pública, no están en la franja de televisión. Y los No. candidatos tampoco hablan de eso. Así es. Y bueno, y en la franja, aparte de todo hay que decirlo, hasta, no sé, no es para ver la franja y quedar clarísimo en el tema, no, porque te mezclan todo, que sí que yo voy a dar seguridad, que sí que yo voy a no sé qué. Y tú dices, pero ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando la persona? Claro, pero hay mucha gente en la casa mirando la televisión y creyendo. Si uno tiene Hay una, sí, hay una que realmente me irrita, me ¿Mm? irrita de sobremanera, porque en general me irrita todo, digamos. A esa ¿Ya? hora estoy demasiado sensible mirando la tele. Pero esta campaña Contigo Seguro, o sea, viene un señor y dice, mire, yo soy fulano de tal, y supe que al señor tanto, del no sé qué, le echaron a robar y le pagaron 3 balazos. Yo no estoy con eso. No, si nadie está con eso. No, claro. Nadie quiere que le echen a robar a una persona y le peguen 3 balazos. Pero, viejo, ¿qué le prometes tú? Entonces, tú cuando estés de consejero o cuando cierto, tengamos la nueva constitución, eso no va a ocurrir. Tú me dices que de un día para otro eso se va a acabar. Y eso no es así. O sea, habría que ser ingenuo o estúpido, ¿cierto? Para pensar que cambia un gobierno o se instala una nueva constitución y se acaba la delincuencia, digamos. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y no va a ocurrir acá tampoco, digamos, ¿ya? Tú no puedes prever que venga un tipo desaforado, ¿cierto? Enajenado, ¿cierto? De repente lo para un carabinero, ¿cierto? Toma una pistola y le pega un balazo en la cabeza a la primera de cambio. O sea, eso no lo puedes prever, no lo puedes evitar, ¿cierto? Y no le puedes prometer a nadie que no va a ocurrir nunca más. No. Entonces, eso es lo que están prometiendo y eso es una falacia, es falso, es estar engañando a los votantes, a la pobre gente que de repente no tiene idea. Ya, yo me he topado con más de alguien, le digo, oye, ¿sabes? Mire, caballero, no tengo idea, no sé por quién voy a votar, no sé nada de Oye, esto. pero si Reinaldo, si a mí mismo me pasa, yo sí tengo idea, totalmente, de Sí, lo que quiero y no quiero de una nueva constitución, pero no sé por quién sí, voy a votar. ya. Imagínate, pues, imagínate que queda para la persona que nunca ha Claro, estado, que el ámbito público, digamos, no es de su interés, no está claro. en eso. Entonces, que venga gente a contarte un cuento y un cuento mañoso, manipulado, ¿cierto? Y que además de repente le saquen la mayoría, porque eso es lo que se prevé, digamos, que estos candidatos van a ser mayoría en este cierto consejo que tiene 50 miembros. Mm, Bueno, lo que van a hacer es una constitución que poco menos que va a decir, oye, aquí vamos a cerrar la frontera, nadie sale, nadie entra, usted me pasa su carnet, vamos a andar todos armados con chaleco antibala, y al bueno, primero que le pase algo, usted saca la pistola y le pega un balazo. O sea, ¿este es el país que queremos? No, pues no es el país que queremos. Entonces, con ese tipo de personajes, desgraciadamente, Karim, vamos a llegar a una propuesta que me temo, y ya lo estoy viendo, digamos, desde hace bastante tiempo, nuevamente sea rechazada en el plebiscito de salida en diciembre. Y bueno. eso realmente sería haber perdido el tiempo, haber perdido 2 años Lata y nuevamente, otra vez. una pila de cosas, ¿cierto? Sin llegar a un acuerdo mínimo básico de convivencia, ¿cierto? A un acuerdo también por mejoras que son ya, que todo el mundo además lo dice. O sea, este tema de las pensiones, todo quien le pregunten, no, es que hay que mejorarlas. Tú pregúntale a Sí, alguien de claro. derecha, de izquierda, lo que sea, no, es que hay que mejorarlas. Bueno, ya a la hora de los que hubo, cuando se hace Yo la vota que reforma, sí, votan en contra. entonces. ¿Ah? Votan en contra. Claro, me contáis el cuento que estáis súper preocupados los viejos que son Ya. pobres, weón, y cuando vaya a votar, no, porque, y ya. Sí. Pero así, Entonces, bueno, mira, seguimos viendo cosas, ¿cierto? El otro día, cuando estaba en Santiago, me daba cuenta, ¿cierto? Bueno, no hay que estar en Santiago, pero en cualquier lado, ¿cierto? De repente tú vas no sé, a un servicio público, ¿cierto? Vas a un centro médico y las personas que hacen el aseo, una señora de 75 años, casi 80 años haciendo el aseo. ¿Qué hace esa señora ahí? O ese caballero, ¿ya? Cuando debiera estar en su casa jubilado con una buena pensión que permite que pueda exacto. vivir, pero está ahí porque no tiene, porque tiene una pensión pésima, porque no le queda otra y ahí está.
además, ¿cierto? Ocupando, entre comillas, el puesto que podría tener un joven, digamos, ¿cierto? Y dándole un tiraje a la chimenea en el ámbito del empleo en el país. Entonces, cuando uno ve esas cosas, y no es que las hemos visto todo, y las hemos visto por años y por décadas, uno dice, pero ¿cómo todavía las pensiones son lo que son en este país? ¿Cómo las utilidades de las grandes empresas son lo que son? ¿Por qué hay esa distancia tan grande entre el que tiene? Está bien que tenga, a lo mejor, pero también que el que no tiene no sea tan pobre. Si ese es el tema, la desigualdad, esa desigualdad que viene siendo por décadas en el país y que no se mueve prácticamente un ápice. A pesar de que hayan gobiernos que dicen que lo van a hacer, sí, tratan de hacerlo, no pueden, no lo pueden hacer, entonces, en fin. Oye, bueno, tenemos ya que despedirnos, Reinaldo, y decirte a ti y a la gente que justamente en este capítulo, en este programa, tenemos una entrevista con el Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Prieto, de Tarapacá, y él nos cuenta y hablamos respecto al tema de las pensiones y de varios otros temas como el sueldo mínimo. Nos tenemos que ir, Reinaldo, pero antes queremos mandar un saludo enorme a las trabajadoras y los trabajadores de Chile por este 1 de mayo. Le mandamos todas las felicitaciones. Recuerde siempre que trabajar es lo mejor. Trabajar es lo mejor, te mantiene despejado, te mantiene digno, te mantiene libre, te mantiene feliz, te mantiene ocupado, no te hace pensar cosas malas y es lo máximo en la vida. Así que un abrazo gigante le mandamos a todas las trabajadoras y los trabajadores de Chile por este por este 1 de mayo, que eso lo voy a aclarar también, ¿eh? Es 1 de mayo, no es 1 de mayo, porque después no es 2 de mayo, 3 de mayo, es 1, 2, ¿me entiendes? Es 1 de mayo. Ya, es 1 de mayo, así que un abrazo y para ti también, Reinaldo, que eres un hombre muy trabajador. Yo lo sé de toda la vida. Ya. Que estés muy bien. Ok, Karim, igualmente, que estés muy bien, que lo Igual. pases bien. Y bueno, nos vemos ya en mayo. Uy, y Nos nos vemos vamos ya a ver en mayo. 2 días antes de la, ¿cómo se llama? De Del la proceso elección. de la elección. Así que bueno, la Ya. gente, por favor, Vaya y se informe bien. mire, infórmese, vea, analice y no meta mal el dedo, por no decir otra cosa, digamos, ¿cierto? El día domingo 7 de mayo. ¿Ah? Ok, que estén súper bien ustedes. Chao, Reinaldo. Nos vamos a un corte y regresamos con más Iquique al día. No se vaya.